3, 2, 1 y nos fuimos. Feliz y bendecido viernes, otro día de ¿qué? De tu reto 5 en 30. Estamos creciendo, estamos transformándonos. Mira, quiero hacer mención de algo muy importante y poderoso, y es que, Laura, me alegro mucho por tu triunfo. Me alegro mucho por seguir constante, por ser persistente, por mantenerte con fe, ¿cierto? Se trata de tener fe, se trata de tener creencias, se trata de no desistir, de no renunciar. Solo pierde, como siempre digo, solo pierde el que renuncia. Y si tú no renuncias, siempre vas a tener la oportunidad de conquistar, de lograr, de llegar a donde quieres llegar, de hacer lo que quieres hacer. Así que, Laura, fantástico, felicitaciones. Y para todos ustedes que están participando, que están siendo intencionales, que están haciendo la declaración, que están mandando mensajes, que están conectados, de eso se trata. Justamente para eso es esta comunidad, para que conectes con la energía de creación, con la energía del apoyo, con la energía del transformarte, con la energía de llegar a convertirte en más y de darte cuenta de que sí es posible para ti. Muchas veces en la vida nos hemos detenido, no, tal vez esto no es para mí, tal vez yo no fui creado para esto. Y ahí es donde tenemos que empezar a romper esos limitantes y empezar a ver la vida desde una perspectiva diferente, pensamientos diferentes. ¿Quiénes se conectaron anoche? ¿Quiénes estuvieron ahí conectados anoche? ¿Quiénes estuvieron ahí vibrando con solo gana el que confía? ¿A quién le gustó? ¿A quién le gustó esa parte de que tenemos que confiar en nosotros mismos, cierto? Anoche estuvimos ahí conectados, el señor Luis estuvo por ahí estuvo Francia también. Tuvimos a varias personas, estuvo Carito, estuvo Amparo, estuvieron varias personas, estuvo mi mamá. Así que felicitaciones por llegar, espero que te haya aportado valor, que te lleve al crecimiento y al impacto. Hoy vamos a hablar de espiritualidad, pero desde una perspectiva diferente. Hoy vamos a hablar de espiritualidad desde la perspectiva del apego y la espiritualidad. ¿Cuántos de ustedes, vamos a ser honestos, vamos a hablarnos aquí así como en confianza, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen problema con el apego? ¿Cuántos de ustedes sufren por ese apego? ¿Cuántos de ustedes batallan con ese apego? ¿Sí o no? Yo creo que todos batallamos con el apego de una u otra forma. Todos tenemos en algunas áreas de nuestra vida ese apego. Pero hay una perspectiva muy importante que quiero que tengas clara en cuanto a tu crecimiento espiritual, a tu desarrollo espiritual. ¿Por qué? Porque el apego no te va a ayudar en tu desarrollo espiritual. El apego no te va a permitir llevarlo a más allá. Necesitas empezar a hacer la distinción y a reconocer desde qué perspectiva estás operando. Hoy te quiero hablar acerca del apego y la espiritualidad, ¿no? Entonces te quiero dar algunos puntos para que tengas el contexto de lo que es el apego y la espiritualidad, y luego te voy a dar 9 diferencias entre vivir apegado y el ser espiritual. Te voy a dar 9 diferencias entre vivir apegado y ser espiritual al final. Pero primero quiero que pongamos contexto en lo que es el apego. Tú siempre me has escuchado decir que el apego es la fuente de todo sufrimiento. Así que donde tengas apego en este momento, estás sufriendo. Sientes dolor, sientes pena. Hay algo que no está circulando de la manera correcta, ¿cierto? Ahora, ¿el apego puede ser un obstáculo para la espiritualidad? Totalmente. ¿Sabes por qué? Porque el apego busca ¿qué? El apego busca la seguridad y la comodidad. ¿Escuchaste bien? El apego busca la seguridad y la comodidad. Y esto nos puede alejar ¿de qué? De una conexión espiritual más profunda. Porque, vamos a ser honestos, en la espiritualidad, hasta que no estás en un nivel de conexión y una relación vertical a otro nivel, no vas a encontrar esa seguridad y esa comodidad. Para crecer espiritualmente tienes que enfrentarte a la incomodidad. Para crecer espiritualmente tienes que enfrentarte con lo desconocido. Al apego no le gusta lo desconocido. ¿Dónde le gusta vivir el apego? ¿Quién me puede decir dónde le gusta vivir el apego? Al apego le gusta vivir en tu zona de confort, en tu zona de familiaridad. Tú quieres buscar y hay personas que me dicen, Fabio, pero si yo no tengo apegos. Espérate un instante. Vamos a hacer la evaluación y miremos cuál es tu zona de confort, cuál es tu zona de familiar, dónde es que te sientes más cómodo. Y te aseguro que si profundizas allí, en esa zona de confort, te vas a encontrar con apegos. Y ese apego no te permite liberarte, avanzar. Necesitas soltar ese apego, y entonces la espiritualidad es un reto. La espiritualidad es como el crecimiento, ¿cierto? La espiritualidad es como el crecimiento porque es algo que tienes que buscar, pero que tienes que confrontar, por lo que te tienes que esforzar, te va a costar. La espiritualidad también es que cuesta arriba. Entonces, ¿el apego puede ser un obstáculo para la espiritualidad? Totalmente.
Ahora, la espiritualidad puede llevarte ¿a qué? A liberarte del apego. Claro que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque nos enseña a desarrollar una perspectiva más amplia de las cosas, más amplias de la vida, más amplias del ser. ¿Cómo tú te ves? Déjame te hago una pregunta. ¿Cada cuánto te cuestionas? ¿Cada cuánto te preguntas? ¿Y cómo me veo yo? ¿Qué veo? ¿Qué veo yo cuando salgo, cuando me veo desde afuera? ¿Cada cuánto te ves desde afuera? ¿Qué ves desde afuera? Escúchame bien. ¿Qué ves desde afuera? ¿Ves una persona que está creciendo, transformándose, desarrollándose, que está sirviendo, que está entregando? ¿O ves una persona que sigue en el mismo lugar? Porque entonces no hay crecimiento. Y parte de tu crecimiento es tu parte de la espiritualidad. Entonces, tienes que liberarte. La espiritualidad te va a permitir ¿qué? Liberarte del apego. ¿Por qué? Porque te enseñas a ver las cosas desde una perspectiva más amplia. No te quedas así, no te quedas en pequeño, ves la foto más grande. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un selfie con otras personas? Que vamos a tomarnos un selfie. ¿Has visto eso? Vamos a tomarnos un selfie. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste ese selfie con un grupo de personas? Déjame te pregunto, ¿qué fue lo primero que viste en esa foto después de que la tomaste? ¿Qué fue lo primero que viste? Siempre vamos a vernos a nosotros. Pero espérate, tú no te tomaste la foto solo. Yo te invito a que hoy empieces a crecer espiritualmente cuando te empiezas a preocupar por los demás. ¿Y cómo quedaron los demás? Cuando te preocupas por los demás, empiezas a expresar tu ser espiritual. Empiezas a vivir desde una magnitud más amplia, desde una versión tuya, donde todo se magnifica, ¿no? Ahora, muy importante que tengas en cuenta lo siguiente, el apego te puede llevar ¿a qué? A la obsesión. El apego te puede llevar a sentirse obsesionado. ¿Por qué? Por obtener cosas, por tener cosas, y eso distorsiona la perspectiva espiritual. Eso distorsiona tu visión de lo espiritual. Necesitas, escúchame bien, necesitas tener claridad. ¿En qué dirección me dirijo en mi desarrollo y en mi ser espiritual? ¿Hacia dónde me dirijo en ese crecimiento y desarrollo espiritual? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta en tu desarrollo espiritual? Dime cuál es tu meta. De pronto, antes no oraba y mi meta es poder orar diariamente, dedicarle un tiempo a Dios de 20, 30 minutos. No lo sé, pero mantente firme con tu meta. Mantente firme, no permitas que otras cosas vengan y te saquen de la perspectiva de lo que eres, ¿no? Ahora bien, escúchame bien, la espiritualidad te puede ayudar ¿a qué? A desarrollar una perspectiva más amplia de ti desde el punto de la conexión. Necesitas conectar. ¿Con qué conectas? Con tu fe, con tu creencia, con ese ser superior, con ese ser que te brinda lo que tú eres. A mí en ocasiones me cuesta trabajo darme cuenta y pensar que hay personas que creen que nacieron de la nada, que ocurrieron y que simplemente ¡pum!, pasó. Hay un proceso mucho más profundo en todo lo que somos. Cuando tú entras a analizar todo lo que tú llevas por dentro, todo lo que tú eres, te das cuenta que o sea, no hay poder humano de creación en todo lo que somos. Hay un poder divino y ese poder divino es tu espiritualidad, esa es tu conexión. Entonces, cuando tú empiezas a verte desde esa magnitud y empiezas a soltar el apego, empiezas a vivir desde ¿dónde? ¿Dónde se nutre la espiritualidad? Hemos hablado muchas veces de esto. ¿Dónde se nutre esa espiritualidad? En la gratitud. Espiritualidad y gratitud, ¿qué son? Son compañeros de viaje, caminan de la mano, son enamorados, están siempre juntos. Si en este momento no tienes gratitud en tu vida, no estoy seguro que estés creciendo espiritualmente. Uy, Fabio, eso sonó como muy duro, como muy rudo. Te estoy llevando a la verdad. Te estoy llevando a que te confrontes. Si en este momento no hay gratitud en tu vida, tu crecimiento espiritual está siendo limitado. Necesitas tener la capacidad de empezar a vivir en gratitud. Gratitud. Ayer hablamos de una técnica, ¿cierto? Una terapia. ¿La terapia de qué? De aceptación y compromiso. Eso hace parte de tu proceso de gratitud. Eso hace parte de tu proceso de gratitud, ¿cierto? Aceptación. Hay ciertas cosas que tú y yo, dentro del espacio de tiempo real en el que vivimos, de este mundo físico, que instantáneamente no podemos cambiar.
pero hay muchas cosas que puedes empezar a trabajar para que cambien en el lapso del tiempo. Entonces, la espiritualidad te permite que empezar a vivir desde la gratitud y la aceptación. Entonces, cuando empiezas a vivir desde esa perspectiva, ya pierde mucho sentido el apegarte a algo material, el apegarte a algo físico, porque eres agradecido por lo que eres agradecido por lo que tienes. Es cuestión de perspectiva. Mira, en algún momento, cuando viví esos años de locura, en algún momento me acuerdo que me fui a Miami, tuve un fin de semana de fiesta espectacular y era domingo, llevaba 2 días de fiesta y era domingo y regresaba. Y yo hacía menos de un mes me había comprado un auto nuevo, era un Lexus y era el auto último modelo en ese momento para mí. Y entonces venía yo manejando y llego ya casi a un bloque de llegar a mi casa, escúchame bien, un bloque casi de llegar a mi casa, llego y hago la luz y voy a voltear a la derecha, pero antes de voltear veo que vienen, es un domingo a las 10, 11 de la mañana, y vienen 3 personas yo creo que son centroamericanos eran personas que se ponían sombrero, eran latinos, ¿cierto? Tenían su sombrero, tenían sus botas, tenían su camisa, su correa con su hebilla bien grande, ¿cierto? Venían en bicicleta, venían cruzando la calle en bicicleta, no sé para dónde iban. Pero ¿qué pasó? Un bloque antes de yo llegar a esa parada, yo me había quejado de mi auto. Era nuevo, escúchame bien, nuevo. Yo me había quejado. Yo había dicho, podría tener un mejor carro. Quisiera algo mejor. Y cuando llegué a esa luz y voy a voltear y tengo que esperar y veo a estas personas en bicicleta con una sonrisa de oreja a oreja, felices, contentos. Espérate un instante. ¿Cuál era mi perspectiva de la vida? ¿Cuál era mi concepto de lo que yo veía? No estaba viviendo en gratitud. Estaba viviendo desde el apego a tener cosas materiales. A esa perspectiva es a la que te estoy llevando. No te estoy diciendo que no tengas cosas que quieras. No estoy diciendo que no compres cosas caras. Es tu decisión. Si lo puedes hacer, fantástico. Pero te estoy diciendo que tengas claridad y certeza en lo que haces y por qué lo haces, ¿no? A veces es cuestión de valorar lo que tenemos. Esas personas venían en bicicleta. ¿Escuchaste bien? Bicicleta. Tal vez no tenían para comprar un auto, obviamente, ¿cierto? Pero venían más felices y contentos de lo que yo estaba en un auto nuevo, con aire acondicionado, con todas las comodidades. ¿Cuál es esa perspectiva de vida para ti en este momento? Entonces, la espiritualidad que nos permite ser capaz de reconocer nuestro tiempo presente. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué deberías estar agradecido? ¿Cierto? Suelta tu pasado. La mayoría de las personas no son capaces de crecer espiritualmente porque no son agradecidos, porque viven apegados ¿a qué? Al ayer, a lo que fue, a lo que tuvieron, a lo que ya no son. ¿Cuántas personas todavía conoces que viven todavía en el 2020? Y es que antes de la pandemia yo era, y es que antes de la pandemia yo tenía, y es que antes de la pandemia, y es que antes de la pandemia, y sigues viviendo en antes de la pandemia y estamos en el 2023. ¿Sí o no? Yo te invito a que cambies tu perspectiva. La espiritualidad nos invita a concentrarnos en lo esencial. ¿Quién me puede decir qué es lo esencial? ¿Quién me puede decir qué es lo esencial? ¿Qué es lo esencial para ti en este momento? ¿Quién tiene que escríbeme en el chat? ¿Qué es lo esencial para ti en este momento? ¿Qué es esencial? La espiritualidad te permite enfocarte en lo esencial. Luis, en la paz, en la vida. ¿Qué más? ¿Qué más me dice qué es lo esencial para ti en este momento? En la familia. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué es esencial? ¿Qué es lo esencial para ti en este momento? Y tal vez esto que yo voy a decir en este momento, concentrarme en mí. Bien, John. John dio donde era. Yo te voy a invitar, escúchame bien. Yo te voy a invitar a que lo esencial seas tú. A que lo esencial seas tú. ¿Cómo así, Fabio? ¿Pero por qué yo? Eso es egoísta. No. Cuando tú te vuelves lo esencial, te enfocas en crecer tú, en mejorar tú para poder brindar más. No puedes dar de lo que no posees. No puedes dar si no estás mejorando. No puedes dar si no estás creciendo. Tú no puedes dar de una vasija vacía. Tienes que llenarte. Entonces tienes que volverte esencial.
¿Y cómo te llenas en la parte esencial y espiritual? En tu relación vertical, en tu relación con Dios. Si tú tienes esta relación, si está en comunicación, si está en diálogo, si está en conflicto, algo está pasando y algo está llenando tu vasija. Tienes que convertirte en una vasija vacía para que sea llena todo el tiempo. Ahora bien, escúchame bien. Tienes que soltar lo material. Lo material es una añadidura de lo espiritual. ¿Escuchaste bien? Lo material es una añadidura de lo espiritual. Porque cuando tienes una estabilidad, cuando tienes un desarrollo espiritual, cuando estás creciendo espiritualmente, ¿no te has dado cuenta? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que las cosas pasan de repente y wow, y esto me pasó? Wow, y ocurrió el milagro y no lo esperaba. Wow, no. Es que no es que haya ocurrido el milagro. Tú lo manifestaste trabajando en tu desarrollo espiritual. Cuando yo trabajo en mí, las cosas empiezan a encajar en este plano existencial, en este mundo físico. Cuando yo trabajo en mi relación vertical. Ahora, te voy a dar 9 diferencias entre vivir del apego y el ser espiritual, entre el apego y el ser espiritual. El primer punto va directamente desde el enfoque. ¿Escuchaste? Enfoque. Te voy a dar la capacidad de que tengas la forma de ver en qué se enfoca lo espiritual y en qué se enfoca el apego, ¿no? Vivir apegado se centra y se enfoca ¿en qué? En la seguridad y en la comodidad a través de posesiones materiales. Ese es el apego. Se enfoca ¿en qué? En la comodidad y la seguridad a través de ¿qué? De cosas, de posesiones materiales. Mientras que lo espiritual, ¿qué hace? Se centra en la conexión de lo divino, de lo espiritual, de tu relación con Dios. Hay un show que se llama The Chosen, el elegido. Es un show que están haciendo aquí en Estados Unidos, tiene 3 temporadas ya, y es la historia de Jesús, ¿cierto? Y es la historia de Jesús vista desde una perspectiva que no había sido contada antes. Es la historia de Jesús vista desde la perspectiva de sus apóstoles, más que desde el mismo Jesús, ¿no? Y es muy interesante porque ha sido un proyecto que no tuvo fondos, sino que ha sido con donaciones. Y ha sido un proyecto espectacular. Y es gratuito, tú no tienes que pagar para poder verlo. Es gratuito, si tú vas a YouTube lo puedes encontrar, se llama El Elegido. Y muestra diferentes perspectivas de lo que los apóstoles veían de Dios, de Jesús, ¿no? Y yo creo que nunca me había identificado con Pedro en mi vida. Yo creo que con el que más me identificaba era con Pablo, y Pablo todavía no ha aparecido en esta historia, ¿no? Pero en este momento, Pedro es uno de los personajes principales en la historia, y me he identificado de tal manera que a veces me siento que soy Pedro, ¿no? A veces me siento que soy ese Pedro. Y entonces la temporada 2 terminó antes de que haga el sermón, donde él multiplica los panes, ¿cierto? Y entonces ayer empecé a ver, anoche antes de acostarme, vi el primer episodio, no, alcancé a ver como 15 minutos, no lo vi todo, pero me pareció tan poderoso la forma como las personas empiezan a conectarse simplemente con una palabra de empoderamiento, con una palabra de amor, con una palabra de verdad, con una palabra de transparencia. Eso es espiritualidad. Tal vez en este momento tú no necesitas toda esa relación que tú quieres. Tal vez en este momento tú necesitas una palabra. Tal vez en este momento esa relación vertical lo que necesitas es un poco de silencio, de que calles lo que pasa afuera para que él pueda hablar en tu vida. Eso es espiritualidad. Ese tal vez es tu enfoque. ¿Cuál es tu enfoque hoy? ¿Dónde buscas relación? ¿Dónde buscas relación? Entonces, el apego se enfoca en ¿qué? En la comodidad y la seguridad a través de posesiones materiales. En la espiritualidad se enfoca en ¿qué? En la conexión de lo divino y el descubrimiento del significado del ser. ¿Por qué eres? ¿Por qué eres? Siguiente punto, la mentalidad. Vamos a hablar desde la perspectiva de la mentalidad, ¿cierto? Vivir apegado puede llevar a una mentalidad ¿de qué? De escasez y de insatisfacción. Porque cuando yo me apego a algo, entonces no es suficiente. ¿Cuándo es suficiente para el ser humano? Dime cuándo. ¿Cuándo es suficiente? Nunca. Y es un concepto que yo comparto y que siempre lo digo. A mí me encanta que no te sientas satisfecho, pero cuando es desde la perspectiva del apego no te crece, no te mejora. Si es en la perspectiva del crecimiento, del buscar, del desarrollarte,
No te sientas satisfecho jamás, no te conformes nunca. Pero si es desde la perspectiva del apego, como que los lastima, como que te hiere, como que no te transforma, como que no te impulsa. Entonces, la mentalidad del apego está que va desde el enfoque de la escasez. Nunca es suficiente y siempre que necesita estar en control. El apego te lleva a estar en control. Quieres tener control de todo, ¿no? Mientras que la espiritualidad, ¿qué hace? Te lleva a una mentalidad de gratitud y de aceptación. De nuevo, gratitud y aceptación. Espérate, ¿por qué es tan recurrente esto? ¿Por qué pasa por qué Fabio siempre lo repite y lo sigue repitiendo? Tal vez porque es importante que vivas en gratitud. Tal vez porque es importante que hagas el viaje hacia adentro y agradezcas. Pero no lo tomes a la ligera. Tómatelo en serio. Tómatelo en serio. Siguiente punto, las prioridades, la perspectiva del apego y la espiritualidad de las prioridades, ¿cierto? Las prioridades de alguien que vive apegado, ¿cuáles son? Están enfocadas en cosas materiales, en llenarse los bolsillos, en comprar cosas, en demostrar cosas, en aparentar cosas. ¿Conoces personas que están llenas de cosas materiales pero vacíos por dentro? ¿Conoces alguna? Mira, en algún momento, cuando era entrenador personal, tenía muchos clientes bastante afluentes, bastante adinerados. Y un día llegué a la casa de uno de ellos y entonces al llegar lo noté un poco cabizbajo, lo noté un poco decaído, con una energía baja. Y entonces me dice, Fabio, ¿será que podemos caminar alrededor de mi casa? Escúchame bien, caminar alrededor de mi casa. ¿Te imaginas la magnitud y el tamaño de la casa, cierto? No era una casita, era una mansión, ¿no? Entonces le digo, vamos a caminar alrededor de tu casa. Y empezamos a caminar y de repente pues me empieza a contar lo que le está sucediendo, no se siente bien, está muy mal, pero de repente en su comunicación me dice, a mí me gustaría tener tu vida. ¡Wow! Espérate un instante. A mí me gustaría tener tu vida. Pero mientras lo que yo veía era que él lo tenía todo y a mí me faltaba, pero él quería la vida en la que le faltaba. Quizá eso me permitió tener una perspectiva en la que no me daba cuenta de lo que yo tenía. Yo tenía algo que él no tenía. Yo poseía algo que él no tiene. ¿Qué posees tú que le falta a los demás? ¿Qué posees tú que no le estás dando el mérito? Yo no le estaba dando el mérito a lo que yo poseía que él deseaba. Una persona que tenía que su casa, que le podías dar vueltas a la manzana a su casa. Y tú creerás que no le hace falta nada, pero de repente lo quería todo. Y yo lo tenía todo desde su perspectiva, pero yo no era capaz de verlo. ¿Qué tú estás viendo en este momento que tú no le estás dando valor? Esas son tus prioridades. La prioridad del apego está enfocada en cosas materiales. La prioridad de la espiritualidad está en la búsqueda de lo profundo, del ser. Profundiza, ve hacia adentro, viaja, busca, tócate, reconócete. Toca esa alma, toca ese espíritu. ¿De qué está hecho tu alma? ¿De qué está de qué está hecho tu espíritu? ¿Cuántas veces te has preguntado eso? ¿Te has preguntado alguna vez de qué está hecha mi alma? ¿Las puedes tocar? ¿La puedes sentir? Pero si ni siquiera haces el viaje hacia adentro, entonces ¿cómo te vas a dar cuenta? ¿Cómo la vas a percibir? ¿Cómo la vas a sentir? Siguiente punto, desde la conciencia. Vamos a hablar desde la perspectiva de la conciencia. Vivir apegado puede hacernos perder la conciencia del momento presente y del entorno. ¿Por qué? Porque como nunca es suficiente, siempre queremos más y vivimos ¿dónde? En el futuro. Siempre pensamos más allá y siempre queremos más allá y siempre buscamos más allá. Cuando yo tenga, cuando yo pueda, cuando esto lo reciba, ¿sí o no? Mientras que la perspectiva de la conciencia de lo espiritual nos invita a ser ¿qué? Más presentes y conectados con esta realidad, con lo que estás aquí. Por eso siempre hago énfasis en que ayer no cuenta. Ni tú ni yo podemos volver a mañana, ayer. Tú no puedes volver al jueves. ¿Cuántos de ustedes que no alcanzaron a llegar al live anoche les gustaría haber podido llegar al live, estar allí en el live? ¿Sí o no? Pero no puedes volver. Afortunadamente puedes ver la grabación. No te preocupes, Laura, puedes ver la grabación. Ahora bien, tampoco puedes ir a mañana. ¿Quién de ustedes puede ir a mañana y saber qué va a ocurrir?
¿Quién de ustedes puede ir mañana y saber cuál es el número de la lotería que va a salir y comprarlo hoy? Nadie puede hacerlo. Entonces la espiritualidad se basa en tu tiempo presente, en tu momento aquí, ahora. ¿Qué estás haciendo aquí y ahora en esta relación vertical? ¿Cómo te está inspirando? ¿Cómo te está tocando? ¿Cómo estás escuchando? ¿De qué te está hablando? Ese es el nivel de conciencia del que tienes que empezar a ver, operar. ¿De acuerdo? Siguiente punto, la perspectiva como tal. ¿Qué perspectiva tiene el que vive desde el apego y el que vive desde lo espiritual? El que vive desde el apego tiene una perspectiva limitada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como quiere las cosas ya, entonces no hay parámetros que lo rijan. Y en ocasiones las cosas no son enfocadas y en ocasiones no están alineadas, ¿cierto? Se ven distorsionadas. ¿Tú recuerdas cuando tú en el tiempo anterior que teníamos los radiotransistores, que para poder sintonizar la emisora tenías que ir y luego estática? Cuando vives desde el apego siempre te vas a topar con toda esa estática y en ocasiones te quedas en la estática. Porque te cuesta trabajo, porque no hay un enfoque, porque no hay una claridad, la perspectiva es distorsionada. Mientras desde el ser espiritual, ¿qué hace? Te ayuda a ver la perspectiva más amplia. Te ayuda a valorar y a entender el tiempo presente. Que las cosas no salieron bien hoy, agradece. Que las cosas no salieron como esperaba, agradece. Sino que somos tan rápidos, los seres humanos somos tan rápidos y tan prácticos, diría yo, que en ocasiones cuando las cosas no salen bien, eso era porque Dios me estaba protegiendo. Eso era, mira, yo no quiero llevarlo a ese punto, pero yo quiero que agradezcas por el hecho de lo que pasa, como sea que pase, pero que agradezcas, ¿cierto? Entonces, no coloques, somos rápidos en colocar pensamientos en la mente de Dios. Somos rápidos en colocar palabras en la voz de Dios. Somos rápidos en colocar juicios en el mensaje de Dios. Eso es que Dios me está probando. Dios no necesita probar nada en ti. ¿Por qué te va a probar si ya te hizo perfecto, lleno, completo, con todo lo que necesitas? No, pero me está probando. No, el que se está poniendo a prueba eres tú. El que se está retando eres tú. El que se quiere transformar y tener más acercamiento y unidad con Dios eres tú. Él está allí esperando que tú llegues. Él está listo para ti siempre. Cambia tu perspectiva. En las relaciones, el que vive desde el apego en las relaciones, ¿qué hace? Se puede afectar, el apego afecta negativamente las relaciones. ¿Por qué? Porque busca control. El que vive desde el apego siempre está buscando controlar las relaciones, ¿cierto? Siempre quiere controlar, manipular. Eso es el apego. Mientras que la espiritualidad, ¿qué hace en las relaciones? Entra la capacidad de poder, ¿qué? Ponerme los zapatos del otro, de entender y reconocer desde dónde está viviendo y desde dónde está operando esa persona, de tener, ¿qué? Empatía. La espiritualidad te permite ser empático. ¿Cuántos de ustedes practican la empatía? Levanta tu mano si practicas la empatía. Levanta tu mano si practicas la empatía. Y si no la practicas, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué te cuesta tanto? Es ser empático, ¿no? Entonces, las relaciones, desde el punto de vista de las relaciones, el apego te limita porque quieres controlar. Desde el punto de vista de las relaciones, en la espiritualidad, te hace más empático. Este es un punto que casi no me gusta compartir, pero vamos a compartirlo. La felicidad. ¿Cuál es la perspectiva del apego desde el concepto de felicidad? Y la perspectiva del concepto de la espiritualidad desde la felicidad. Mira, vivir apegado puede llevarte a la insatisfacción y a la infelicidad. Insatisfacción e infelicidad. ¿Por qué? Porque nunca te sientes lleno. Nunca te sientes completo. Porque nunca tienes suficiente. Entonces, no, desde el apego, entonces nunca eres feliz. Te cuesta trabajo ser feliz, ¿no? Mientras que desde la perspectiva de lo espiritual, ¿qué pasa? Y lo dijeron ahorita. Cuando tú buscas conectar con esa felicidad desde la perspectiva de lo espiritual, ¿qué es lo que buscas? Cuando tú sientes paz, eres feliz en lo espiritual. Cuando sientes paz, cuando tienes esa sensación de tranquilidad, de paz dentro de ti, eso es felicidad, eso es lo espiritual. Siguiente punto, 8 y 9, me faltan 2, son las 7:30. Quiero asegurarme que te sirva antes de que terminemos.
desde la perspectiva de los desafíos. Vivir apegado puede ser un desafío cuando las cosas no salen como queremos. ¿Sí o no? Al que está pegado, que está persiguiendo más cosas materiales, llenarse físicamente, insatisfacción completa, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Nada lo llena. Entonces siempre se siente desafiado. Pero desde la espiritualidad, los desafíos que te llevan, te dan gracia, te dan aceptación. Dices, hoy continúo luchando, hoy continúo esforzándome, hoy agradezco por lo que ocurrió, por el paso que logré avanzar. El que vive apegado quiere avanzar 10 pasos en un salto. El que vive desde la espiritualidad reconoce y valora cada paso que da. Ese es el desafío como tal. Desde el propósito, vivir apegado puede hacernos sentir que no tenemos un propósito claro, porque como nunca estamos satisfechos, como nunca nos sentimos llenos, como siempre perseguimos más, escúchame bien, no estoy diciendo que perseguir más sea malo, depende de la perspectiva con la que lo veas. Estamos hablando de apego y espiritualidad, son dos contrastes, no estamos hablando de realización como ser, como persona. Estamos hablando de apego, escúchame bien, no lo vayas a malinterpretar o lo vayas a transgiversar simplemente porque es que Fabio te estás contradiciendo. Otras veces dices que persiga mis sueños con todo y ahora me estás diciendo que apego, estamos hablando de apego, ¿de acuerdo? Ahora, desde la espiritualidad, ¿qué puede pasar? La espiritualidad te puede permitir que ese propósito esté en constante transformación, que esté avanzando. Cuando yo me enfoco en la parte espiritual, ese propósito se nutre, se expande, se magnifica. A la final del día, por muchos años en mi vida, escúchame bien, por muchos años en mi vida, yo perseguí el propósito de Fabio. ¿Cuál era el propósito de Fabio? El propósito de Fabio estaba desde el apego, desde lo material, desde lo físico, de llenar todo lo que ocurría en mi mundo físico, en mis condiciones y circunstancias. Hasta que un día, yo creo que estuve en algún sermón o algo así, el pastor habló y dijo, recuerdo que dijo, no se trata de tu propósito, se trata del propósito que Dios puso en ti. Y en ese momento tuve uno de esos momentos que ¡boom! Porque me empecé a cuestionar y a preguntar, ¿cuál es el propósito que Dios puso en mí desde el momento de creación? ¿Cuál es ese propósito que Él depositó en mí y que está esperando que yo exprese? Entonces, cuando empiezas a vivir tu propósito, está bien que vivas tu propósito, pero va a llegar un momento, o pasó en mi vida, va a llegar un momento en que ese propósito tiene que alinearse con el verdadero propósito de Dios. Y cuando tú vives tu propósito desde el propósito de Dios y vives un solo propósito, la vida cambia, todo se transforma. Empiezas a operar desde una magnitud diferente de pensamiento, desde una magnitud de creación diferente, de manifestación diferente. Empiezas a operar desde un ser que no eras antes y que ahora te estás convirtiendo. Empiezas a reconocerte desde una magnitud más amplia. Esa es la perspectiva de la espiritualidad, del propósito. Señoras y señores, gracias por su tiempo, por su atención. Me pasé 3 minutos. Espero que hayas recibido valor en esta mañana, que te lleves algo que te permita que, escúchame bien, hoy compartimos algo muy poderoso. No lo dejes simplemente en lo que escuchaste, no lo dejes simplemente en lo que escribiste. Evalúalo, rétate, confróntate y pregúntate. Lo más bello del proceso de crecimiento está en las preguntas. En las preguntas. La calidad de las preguntas dictaminará la calidad de las respuestas. ¿Qué preguntas te estás haciendo hoy? Tuvimos una semana poderosa, tuvimos una semana llena de contenido, llena de herramientas, llena de recursos. ¿Cuántos de esos estás aplicando? Te invito a que te conectes con la vibración del hacedor, del creador, del que está evolucionando y del que se está transformando. Se les quiere, se les valora, se les aprecia infinitamente. Abre esa cámara, dame una sonrisa gigante. Vamos a crecer, vamos a conectar. Les informo y les comento 1, 2 y 3. Página 2, voy con la página 2. Si estás aquí conectado, abre esa cámara, sonríe, saca la grande esa sonrisa. Estoy trabajando en el grupo de cumplimiento, de accountability, de llamarnos a cuenta. Estoy trabajando en ese grupo porque siento que lo necesitamos fuertemente. Ahora, ¿qué te voy a decir? Voy a mandar de pronto 1 o 2 encuestas en el chat. Te invito a que participes en ese chat y me contestes a la encuesta porque me va a permitir crear algo de valor para ti, algo de contenido, de transformación y de impacto para ti. Créeme, mi prioridad es poderte servir desde la magnitud más grande que yo tengo
que es el llamado que Dios ha puesto en mi vida. Y quiero servirte y entregarte lo máximo, pero necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes y me colabores con tu opinión, con tu respuesta. ¿Listo? Señoras y señores, que tengan un fin de semana espectacular, que te lleves al proceso evaluativo, transformador, que impactes la vida de alguien, comparte con alguien más lo que viviste en 5 en 30, invítalos a que vengan a formar parte. Así que nos vemos pronto. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga. Chao, chao.